Sacerdote, ¿usted sabe cuál es la bestia o el anticristo del que habla el Apocalipsis 13:17? La Iglesia Católica Apostólica Romana, el Vaticano. Lea la Biblia. Pánfilo Gómez. Pánfilo, que el Señor te bendiga. Y con cristianos como tú, hermano, pues Satanás está carcajeando aún más todavía. ¿Por qué? Porque tú, consciente o inconscientemente, estás siendo instrumento de Satanás para destruir la obra de Dios, que es la Iglesia Católica. ¿Dónde, Pánfilo? ¿Dónde? Dime tú así con el corazón en la mano. ¿Dónde en la Biblia dice que la Iglesia Católica es la bestia a la que tú te refieres? E insultas a Dios diciendo que la palabra de Dios dice que la obra de Dios, que es la iglesia, es la bestia. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús tú no te instruyes un poquito más, hermano? ¿Por qué no aprendes un poquito más? ¿Sabes? Lo que sale de tu boca es veneno. Y el veneno no es de Dios. Lo que sale de tu boca, perdóname tú, es una crítica destructiva. Y la crítica destructiva no es de Dios. Lo que sale de tu boca es una crítica malsana. ¿Y qué es lo que el Señor dice de las críticas malsanas y de las críticas que ofenden como tú estás ofendiendo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y te lo digo, hermano, con el corazón de verdad deseoso que tú cambies. Dice la palabra de Dios, no juzgues a los demás y no serás juzgado tú. Porque de la misma manera, Pánfilo, con que tú juzgas, así serás juzgado. Yo espero de verdad en el nombre del Señor Jesús que tu juicio final sea mucho menos severo que el juicio con que tú estás atacando y degradando la Iglesia Católica. Dice el Señor Jesús, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa que hay en el ojo de tu hermano. Y esto sí que es palabra de Dios y esto sí que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú acabas de decir es realmente veneno, es incorrecto, es una frase que diría un ignorante de la palabra de Dios y perdóname, pero esa persona eres tú. Yo quiero decirte que la palabra de Dios en los Hechos Apóstoles capítulo 9, si tú has leído la Biblia, poquito, ¿sí? Tú te das cuenta que hubo un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, al igual que tú, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él quería destruir la iglesia de Jesucristo. Porque sin darse cuenta, tal vez, estaba siendo instrumento de Satanás y al fin y al cabo, eso es lo que Satanás quiere. Y nos dice la palabra de Dios que mientras iba camino a Damasco, lo envolvió de repente una luz. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 3 en adelante, y cayó al suelo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo, y sin embargo, escucha la voz que le dice, ¿por qué me persigues? Aquí, a mí. ¿Y quién soy yo? Jesús. Preguntó Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuidado, hermanos, cuando ustedes hablen mal de la iglesia católica, porque está hablando mal de Jesús. Cuidado, hermanos, cuando cualquiera de ustedes tenga la osadía de difamar la iglesia de Jesucristo, porque al fin y al cabo están difamando al mismo Jesús. La obra mía es parte de mi ser. Y cuando a mí me critican la obra, intencionalmente, en forma maliciosa, me están lastimando a mí. Saulo, Saulo, Pánfilo, Pánfilo, ¿por qué me persigues? O estás en el camino de Dios, o estás en el camino de Satanás. O estás siguiendo las enseñanzas de Jesucristo a través de su iglesia y de la Santa Biblia, o estás dejándote llevar por las corrientes del mundo que al fin y al cabo nos llevan al error. Y así lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4. Si ustedes tienen sus Biblias, yo los invito para que ustedes las abran. Dice, tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Tenemos que acercarnos a la iglesia de Jesús. Tenemos que recibir la enseñanza que la Santa Madre Iglesia nos da, impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice San Pablo, ya no seremos niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor,
E iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, que es Jesucristo. Nostradamus nace de un padre y una madre que eran judíos y se convierten al cristianismo, se hacen católicos. Asumimos, por lo tanto, que Nostradamus fue bautizado católico. A la edad de 26 años, más o menos, recibe el doctorado en medicina. Se casa, tiene 2 hijas, pero debido a la peste en Europa en aquel entonces, su esposa y sus hijas mueren. Y su reputación como científico, como médico, se va al suelo. No por mucho tiempo, pero se va al suelo. Nostradamus está bien deprimido, bien triste, bien confundido. Se va al monasterio de Orval en Luxemburgo. Y en Luxemburgo pasa un tiempo y ahí escribe sus primeras, supuestamente, profecías. Y después de eso él sale, se convierte en un vagabundo y busca más estudiar sobre lo oculto, supersticiones, cosas que tienen que ver con influencias satánicas, desafortunadamente. Finalmente regresa a Francia y ahí sigue escribiendo sus supuestas profecías. Hoy día los seguidores de Nostradamus pues utilizan sus cuartillas y utilizan sus supuestas profecías para hablar de todo. Y hermanos, cualquier persona puede agarrar cualquier libro, incluso la Santa Biblia, y sacar un montón de especulaciones que nada tienen que ver con la verdad. Se le ha acreditado a Nostradamus que él ha podido descifrar, la caída del Imperio Comunista, el ir al espacio por primera vez, en fin, una serie de cosas que son ridículas. ¿Y qué es lo que pasa? Comenzamos a poner nuestra confianza en un ser humano. Y eso es lo que quiere Satanás. Y de nuevo, Satanás se muere de risa, porque al fin y al cabo, los incautos se van detrás de cualquier anzuelo que Satanás pone, llevándonos así hacia el error. Para estar seguro que estamos en la verdad, hermano, busca a Jesucristo. Para estar seguro que estamos en la verdad, hermano, busca las enseñanzas de la iglesia que Jesús fundó sobre Pedro y los demás apóstoles, que es una sola iglesia, no hay más, una sola. La iglesia católica, la que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. Si quieres conocer la verdad, y conociendo la verdad nos promete la palabra de Dios, seremos libres.